Bienvenidas y bienvenidos a Las Humanidades que nos habitan, el podcast de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Creemos, siguiendo la idea de Platón, que todas las personas tienen la capacidad de filosofar, que todos, en algún momento, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, por las ideas que orientan nuestras vidas y profesiones. Aquí, cada conversación es una oportunidad para pensar juntos. Queremos invitarte a detenerte, a escuchar y a reconocerte en las preguntas que nos atraviesan a todos. Acompáñanos durante los próximos minutos a habitar juntos esas preguntas, a detenernos por un momento en esas ideas que a veces damos por sentadas y que, sin embargo, guían nuestras decisiones, nuestras profesiones y nuestras vidas. Porque quizás, al escuchar las historias y reflexiones de otros, descubramos algo inesperado, que sus preguntas son también las nuestras, que sus respuestas nos resuenan y que en el fondo compartimos mucho más de lo que imaginamos. Esto es Las Humanidades que nos habitan. El podcast. Comenzamos. Todo para todos. En este episodio de Las Humanidades que nos habitan, conversamos con Tatiana Blanco Barón, ingeniera civil, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, quien durante más de 3 décadas dedicó su vida profesional al mundo de la construcción, la planeación y el control de proyectos. Hoy, ya pensionada y con una sólida trayectoria en el sector empresarial, Tatiana ha decidido emprender un camino distinto, el regreso a las humanidades. Desde su participación en el programa Sapiencia Silver Senior de la Universidad de La Sabana, Tatiana ha redescubierto el valor del pensamiento, la historia, la literatura y la filosofía como espacios para reconectar con sus raíces familiares y con una sabiduría que, según ella misma dice, siempre la habitó, aunque creyó no pertenecerle. A través de esta conversación exploraremos cómo las humanidades pueden convertirse en un regreso al asombro, una nueva forma de vivir el tiempo y de encontrar sentido en la experiencia después de una vida dedicada a otros saberes. Tatiana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este bello espacio, a este podcast. No, a ustedes, a ti, profesor, por la invitación. No, para mí de verdad que es un honor. Ahorita, pues para nuestros oyentes, yo estoy coordinando el programa Silver, que es un programa muy bello de La Sabana, donde efectivamente personas, digamos en su edad de pensión, en su edad de redescubrir también otras opciones, no solamente recibir, sino aportarle al mundo, que allá vamos a hablar un poco de eso, pues se crea este espacio para que se integren, estén acá en la universidad, vivan en cursos otros temas como tal. Y por eso, pues tenemos aquí invitada a Tatiana, y ella nos contaba algo muy bonito, fuera pues de micrófonos, de que su casa estaba llena de libros, que sus papás fueron de las ciencias sociales, pero tú fuiste a las ciencias, digamos, de la aplicación, ¿no? Civiles. Para que nos cuentes un poco cómo era esa casa en la que creciste, llena de libros y de conversaciones en torno a la historia y la cultura. Pues sí, mi familia, pues de intelectuales, mis papás fueron ambos profesores de ciencias sociales. Uh-huh. Mi mamá enseñaba en el bachillerato, se retiró cuando yo era niña, pero ya toda la vida leyendo, investigando. Uh-huh. Mi papá fue profesor de sociales a nivel universitario en la Javeriana y en la Nacional. Inclusive ahorita supe que fue profesor del profesor Mauricio Rojas. Ah, qué bien, súper. Sí, como mi papá, sí. Qué bien. Sí. Entonces, en la casa siempre las conversaciones sobre temas de historia, mucha historia, pero también literatura, política, arte, con mis papás y mis hermanos. Yo soy la menor de 5 hijos y pues sí, la casa siempre se hablaba de esos temas, que como sí le conté al profesor, sí, yo sí me sentía como que no les daba la talla. Y la casa como tal, la casa se entraba a la casa de mis papás por la biblioteca, que era un espacio más o menos grandecito, lleno de libros de todos los temas, los libros técnicos de mis hermanos, muchos libros de historia de mi mamá y de literatura también había, y estaban disponibles para nosotros para leer. Chiquitos teníamos como unos cuenticos, como unos cómics, formatos de cómics que eran sobre mitología clásica, sobre vidas de personajes, vidas de santos, leyendas de América. Entonces ahí aprendía un montón y yo chiquita leía mucho. Y lo otro era que yo pensaba que los papás de todos los niños eran como mis papás, que sabían de todo. Qué bonito esa experiencia, sí. Pues sí, esa fue como el ambiente en el que me crié.
Bueno, y entonces, en medio de ese ambiente, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería civil? No con esto estamos diciendo que haya sido una mala elección. De hecho, ahorita viene una pregunta muy bella porque a veces solemos creer que hay que sobreponer un saber frente a otro. Pero no se trata de eso, se trata de que todos los saberes nos abren al mundo. Pero ¿qué te llevó, a pesar de este ambiente como tan humanista, a escoger la ingeniería civil? Bueno, como le decía yo, como te decía, yo sentía que como que no les daba porque, digamos, mi mamá era como, digamos, por ejemplo, mi mamá era especialista en genealogías de las dinastías europeas. Entonces, o sea, sabía todos los reyes, las guerras, por qué fueron, en dónde, y mis hermanas le seguían la conversación, ella sabía muchas cosas. Mi hermano especialista en la Segunda Guerra Mundial, entonces todas las batallas, en dónde, por qué. Y yo como que me explicaban, me decían y yo no me podía acordar, me decían varias veces y yo no me podía acordar, el fulano rey, la fulana guerra, todavía no sé. Y yo sentía que, pues, pensé mucho tiempo que mi cabeza estaba como para otras cosas. Digamos, siempre he podido recordar los números. Y en matemáticas me fue muy bien, en el colegio me iba bien, tuve un profesor excelente, pues también quisiera como hacerle reconocimiento a un profesor excelente de bachillerato que me enseñó o nos enseñó, porque no fue solo a mí, amar las matemáticas, pero también fue como un maestro integral que nos conversaba mucho, nos enseñaba. ¿Te acuerdas el nombre de pronto? Él se llama Edgar Bonaga. Todavía claro, tenemos contacto con él. Súper, él es profesor, ahora creo que él es, creo que ya no enseña en colegios, sino en la universidad. Excelente. Profesor Edgar. Entonces sí, nos enseñó cómo ser mejores personas y también me gustaba la física, también me iba bien, entonces me pareció buena idea estudiar ingeniería. Me fue bien y pues bueno, por eso fue que estudié ingeniería. No, y es que, mira, hay algo muy curioso, digamos, hay una mala percepción, y también de los que nos dedicamos a humanidades, que creemos que nos dedicamos a las humanidades porque somos malos en matemáticas. De hecho, yo quería estudiar matemáticas. Bueno, yo estaba entre 3 carreras, matemáticas, física y veterinaria, y terminé en la filosofía por puros accidentes de la vida, ¿cierto? Ajá. Miren esto tan bonito, porque realmente la filosofía es un pensar matemáticamente, pero en conceptos, porque también es un pensamiento lógico, no es un pensar como pensar cualquier cosa, ¿cierto? Sino que exige una estructura conceptual. Y por eso, desafortunadamente, vemos hoy en el mundo que hay como una especie de epistemocracia, hemos llamado así, como si hubiese un gobierno de cierta episteme. Entonces solo es válido lo científico, solo es válido ese discurso de exactitud, y por eso a veces creemos que es ilógico que alguien que haya crecido en un lugar humanista termine en ingeniería, pero no, realmente la apertura a la literatura también te puede abrir eso. Es más, un dato para todos nuestros oyentes: Lewis Carroll escribe Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo para enseñarle matemáticas a su sobrina, para enseñarle las proporciones, los conceptos de proporciones, que son conceptos matemáticos. Miren eso tan interesante. No tengo idea. ¿Cierto? Es que a veces creemos que las cosas están desconectadas, y a eso quería esta tercera pregunta, que ¿cómo ves entonces que se piensa mucho que la ingeniería y las humanidades son mundos opuestos? ¿Cómo ves de pronto, ahora que ya estás más metida en las humanidades, esa relación entre la precisión técnica y la sensibilidad humana? Bueno, yo creo que la parte ahí, a mí como la frase clave de la pregunta es la parte de sensibilidad humana. Entonces yo lo que creo es que a partir de que somos seres humanos y tenemos sensibilidad, pues nos hacemos muchas preguntas, tenemos dudas, pero no como desde la parte lógica, o también de la parte lógica, de la parte técnica de esto, sino como preguntas como de nosotros como seres, como internas, para entendernos nosotros, para entender a los demás, para entender el mundo. Y me parece que esa parte sí la tienen como las humanidades. Entonces yo digo, pues todo el mundo en cualquier profesión, si es ser humano que se pregunta cosas, necesita humanidades. Digamos, como para retomar lo de la ingeniería y tal, yo sí tuve como, mi bachillerato fue matemáticas, y la carrera pues ingeniería, y yo estaba como cómoda en mi cajita de ese pensamiento lógico matemático, porque pues una ecuación bien planteada, bien desarrollada, te da una respuesta, sacas las conclusiones,
chévere, ahí vivo como en ese pensamiento. Pero ahora, como lo veo, me parece que es como limitado, porque estás como con un pedacito, pero te falta terminar de verte a ti como más completo, como desde esa sensibilidad. Y entonces pienso yo que pues que las humanidades son las que le ayudan a uno a eso con esa parte, como de la otra parte, que no es como tan ese pensamiento como lógico, matemático, sino ya como verse uno más, de manera más completa. No sé si... No, sí, no, pero es sí, cierto, eso es lo que creo. Entonces, pues la ingeniería es importante, las matemáticas explican el mundo desde ecuaciones, que es importante, pero más importante también entenderse a uno como ser como más completo desde las humanidades. Tatiana, mira, aunque estés pensando que, ay, como que nos diste la respuesta más bella y que cubre el sentido de este podcast se llama Las humanidades que nos habitan, porque realmente las humanidades nos habitan en medio de las matemáticas, en medio de la ingeniería, en medio de la medicina, porque diste la respuesta perfecta, tenemos una relación con nosotros, ¿cierto? Y ahí es donde está la presencia de las humanidades, así yo no lleve el título, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una relación con las demás personas y mis actos afectan a las demás personas. Bueno, decíamos al inicio del podcast, en la introducción, que habías tenido un regreso. De hecho, este podcast se llama Mi regreso a las humanidades. Y me lo mencionabas pues como en el correo, pues para todos nuestros oyentes obviamente tenemos un contacto previo antes del podcast y todo, y hablabas de que habías visto como una segunda etapa, ese regreso a las humanidades. ¿Qué fue lo que marcó ese regreso? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo se ha manifestado ese regreso en tu vida? Bueno, no fue como digamos que un momento, no. Yo creo que es un proceso largo de años. Pues uno la vida lo va llevando y uno va pues, siguiendo sus rutinas y sus cosas, pero de todas maneras hay como momentos de reflexión, de pronto una lectura, una conversación, una publicación. Y como que uno va reflexión sobre reflexión y que llega un momento que dice, oiga, estaba yo como equivocada, estoy como muy cerrada, tengo que ampliarme, me faltan otras cosas, otras lecturas, otros conocimientos, como que regresar a las conversaciones de mi juventud, mi niñez, los que yo oía. Todo eso me hace falta, pero no es como que sea un momento, sino yo creo que, como digo, un proceso de años. Pues que ahora que tengo más tiempo, lo puedo como abrazar más y disfrutar más de todo eso, pero sí. Ya está escribes ahorita. Sí, no tenía ni idea que podía escribir. Súper. Entonces, muchas gracias por todas las actividades de la biblioteca que me encantan. Pero sí, yo, aparte de que hablábamos de escribir los correos escuetos que escribe uno, o no, pronto no tan escuetos, pero técnicos que escribe uno cuando está trabajando, digamos, la vida profesional, yo no escribía nada. Y de pronto me siento a escribir y sale. y sale y digo, no, pues como que sí puedo. Eso también es una sorpresa. Lograr escribir algo desde una parte creativa que uno no ha cultivado. Claro. Entonces, pero que nunca es tarde para hacerlo. O sea, exacto, no les cuento que estamos trabajando en la revista Sapiencia bajo una lógica fundamental, que ustedes tienen una experiencia de vida maravillosa y que esa experiencia de vida hay que compartirla con el mundo. Lo que tanto les digo yo en ese café bien pensado, que es un espacio que tenemos con los estudiantes de Sapiencia, donde nos tomamos un tintico, un alguito y chismoseamos de la vida, por así decirlo. Y siempre les digo, es que nuestra vida puede ser fuente de inspiración para otros. Las decisiones que yo tomé, mis pensamientos, mis palabras. Y les cuento que en esta revista ya Tatiana, por ejemplo, ya fue aprobado por la profesora Mónica, escribió un cuento. O sea, mira esto tan maravilloso, cómo, es decir, puede existir alguna pasión que en algún momento de la vida es oportuno que salga. Y qué rico cultivarla, que nunca lo hice, pero puedo hacerlo en este momento. ¿Cómo te has sentido en esa exploración de la escritura? Me he sentido bien, porque como vuelvo y repito, toda una sorpresa, porque yo no sabía que podía. y ha resultado bonito. Pues por ahora es ese cuento, estoy escribiendo otro.
Qué bien. y los ejercicios que hacemos aquí en el Club de Escritores, que pues me resulta, yo no sabía que podía. Y como que si algo fluye, uno escribe como desde otra parte de su, digamos, de su ser. Pero es bonito, me gusta porque yo creo que también por lo que uno pues lee, todo eso que uno ha leído como que también lo alimenta y puede uno transportarse pues en medio de la fantasía a otros lugares mentales y a otras cosas, y me parece que es bonito. Y sí, estoy de acuerdo que nunca es tarde. Súper Tiene bien. unas sorpresas. Qué bien. Tatiana, ¿cómo llegaste al programa Silver? Al programa Silver. Bueno, entonces, digamos que yéndonos un poquito más hacia atrás, con la pandemia, como quedaba tiempito, entonces yo empecé como a investigar conferencias en línea de arte, de historia, buscar libros. Me movía tiempito, vuelvo y repito, entonces todos esos clásicos que nunca tuve tiempo de leer, vamos a empezar a leer. Y me escribí, digamos, en una cuenta de Instagram y empecé a seguir páginas de esos temas que me gustan. Y me apareció la publicidad de Sapiencia y me gustó. Entonces escribí, me llamaron y me inscribí primero en la membresía más pequeña, que son los 3 módulos, a ver cómo me iba. Y yo ya, la primera clase fue con el profesor Jesús David. ¿Irado? Sí. Y yo ya en la primera clase yo ya estaba fascinada. No, me gustó todo, me encantó la universidad, los compañeros, profesor magnífico. Entonces yo ya le estaba escribiendo a Estefanía que yo ya quería la membresía completa porque yo no quería salir de acá. Y me gustaba mucho. Excelente, maravilloso. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Sapiencia? Pues, ¿O qué curso te ha conmovido más? Bueno, de Sapiencia, como digo, me ha gustado todo. Los compañeros, los profesores, el ambiente de la universidad. Vuelvo y repito, la oportunidad de asistir a las actividades de la biblioteca. Los cursos, a mí me gusta todo. Yo estoy abierta a todo lo que quieran enseñarme, aunque después no me acuerde, pero me gusta como todas las conversaciones, las discusiones, las reflexiones. Y yo creo que más que un curso en particular, es precisamente eso lo que me ha gustado, como las reflexiones que desde cualquier tema, pero desde reflexionar sobre uno y sobre el mundo, así sea desde cine, desde una película o desde un libro, pero como esas reflexiones, esas preguntas, esas discusiones que yo no sabía, pero que creo interpretar que eso es la filosofía. Porque yo pensaba, en mi ignorancia, que la filosofía era estudiar los filósofos clásicos, o de pronto no tan clásicos, de pronto más modernos, pero fulano filósofo tiene este pensamiento, estudia, bueno, pero vuelvo y repito, trato de percibir ahora es que la filosofía es más, pues sí, a partir de todos esos como conocimientos, de todos sus genios que han pensado, pero como resolver también las preguntas que tiene uno aquí y ahora. Así es. De uno, de los demás, del mundo. Entonces me parece muy chévere, como cuestionarse. Bueno, a mí me gusta cuestionar y cuestionar. Y entonces me gusta eso, que desde cualquier tema uno hace esas reflexiones. Y entonces eso me ha gustado. Qué bonito, qué bonito. No, y en alguno de los podcasts lo dije acá, uno de los problemas que hemos tenido con la filosofía es creer que el objeto de estudio de la filosofía son las ideas, y no, el objeto de estudio de la filosofía es la realidad, ¿cierto? Porque nosotros abarcamos la realidad a través de un concepto, así no lo creamos. Dime qué entiendes de ser humano y trataré a algunos como ser humanos y otros no, por ejemplo, ¿cierto? Eso es bien bonito porque también las humanidades nos han servido para que busquemos unos conceptos cada vez más abarcantes y en donde quepamos todos y donde la diferencia no sea vista como un problema. Por eso yo creo que las humanidades nos ayudan a hacernos cargo de nuestra propia libertad para hacernos responsables frente a la vida con nosotros. Es una de las cosas que yo más amo profundamente de las humanidades. Muy bonito. Bueno, si pudieses describir Sapiencia, así como en una palabra, en una imagen, ¿qué nos podrías compartir de esta experiencia de Sapiencia? Bueno, imagen no sé, palabras se me ocurrieron muchas, creo que ya les he dicho. Amistad, compañerismo, experiencia, aprendizaje, sabiduría, conversación, reflexión,
pero la palabra que yo voy a escoger es agradecimiento. Porque quiero darle las gracias al profesor Yarse, a la universidad, por el programa, porque me parece excelente, muy bonito y quisiera que lo tenga mucho tiempo para seguir viniendo. Súper. Sí, muy agradecida. Qué Porque bien. me llegó un momento en la vida que lo necesitaba y ha sido maravilloso. Qué bien. Y lo que yo he buscado, siempre se los he dicho, es que creamos una identidad como grupo, que sintamos que esto no se reduce a clases, sino que es una experiencia de vida universitaria, donde crecemos con nosotros. Para eso es una universidad. Sí, a mí me parece que tenemos un grupo muy bonito de Sí, Sapiencia. sí, eso es cierto. Hemos hecho amigos y sí, es un intercambio muy bonito, muy bonito. Por ahí me escuché que ya algún grupito, ¿sabéis? Que de paseo y todo. Sí, nos vamos a paseo. ¡Qué maravilla! Nos vamos de ¡Qué paseo, maravilla! Tatiana, ¿qué le dirías a una persona que hoy, quizás como pensaste en algún momento en tu vida, esté pensando, las humanidades no son para mí? O eso es una cosa ajena, extraña. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que piensan como alguna vez pensaste en tu vida? Bueno, yo creo que ya de pronto, pedacito ya, como que en otra respuesta me parece que lo dije, que es que, pues como seres humanos, las humanidades nos impactan a todos, porque somos seres humanos y todos tenemos dudas, preguntas, reflexiones, no entendemos, no sabemos, y me parece que esas respuestas están desde las humanidades, o por lo menos la búsqueda de las respuestas, porque pues las respuestas Sí. más complicado, pero por lo menos tiene uno las discusiones, las reflexiones y abre uno la mente a todos esos conceptos y es como salirse uno de su cajita de mental, de profesión que sea, a mirar, pero como integrales, como ya más, sí, como completo. Entonces yo creo que sí, para todos los que seamos seres humanos, nos interesan las humanidades. Súper. Bueno, alguna vez hicimos un ejercicio muy bonito en Sapiencia, que fue escribirle una carta a estudiantes de la universidad, ¿cierto? Era un ejercicio de escritura, pero también de apertura. Recuerdo una de las retroalimentaciones que tuvimos de una estudiante que nos decía que le llamaba la atención cómo la carta que leyó, la persona que la escribió tenía las mismas preocupaciones que esta persona, que ella, empezando su vida, estaba teniendo, su vida pues universitaria, estaba teniendo. Eso es muy bonito. Y aquí va, a veces, no como, esta pregunta no quiero que suene como un remordimiento, como, ay, hubiese hecho, no, sino que en esta pregunta lo que busco es que también iluminemos con nuestra propia vida a otras personas. Si tuviera la oportunidad de escribirle a esa Tatiana de hace 30 años, que era ingeniera, ¿qué has aprendido ahorita? Y que te gustaría, reitero, no como ese remordimiento, sino como una forma de iluminar también la vida de otros a partir de nuestras propias reflexiones. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado, no sé, a mí me encantaría escribirle a mi yo de hace 15 años, decirle, hey, aprendí a tener, no sé, más paciencia frente a la angustia que sientes por la enfermedad de tu mamá, que ya lo comprendí y ya pues ella se me fue, yo siempre digo, ya se me fue mi viejita, pero me hubiesen gustado y eso es lo que yo le enseño ahorita a las personas. Digo, mira, me costó dolor y lágrimas, pero procuro a muchas personas que tienen, por ejemplo, sus papás con demencia senil, acompañarlos y decirles qué fue lo que aprendí yo vitalmente. De hecho, tengo una deuda por ahí y es escribir un blog frente a eso que yo aprendí también de la enfermedad de mi mamá, como una forma. Entonces, por eso hago la pregunta, para que sea también una forma de iluminar a otras personas frente a eso. Bueno, pues remordimiento sí hay un poquito. No, pero más que el remordimiento, ¿qué aprendiste que ilumine ahorita y que diga, qué rico esto que aprendí? Bueno, yo qué le diría a esa Tatiana de hace 30 años, que pronto se calme, que sea más tranquila, que respire, que se salga un poquito de la rutina y trate de buscar los espacios, los momentos para reflexionar, para verse ella misma, para darse cuenta de que de pronto la vida, si mira más hacia los lados, mira más a las otras personas, puede ser de pronto más completa. Sí, porque uno piensa siempre que no hay tiempo, que toca hacer, y toca de pronto respirar, calmarse, mirar, hablar y tener tiempo de pronto para hacer otras actividades que son chéveres, bonitas y me gustan.
pero no hay tiempo, y pasan los años y pues Claro. uno no las hace. Yo digo el remordimiento es porque de pronto si hubiera reflexionado en eso antes, hubiera podido disfrutar más de mis papás cuando estaban vivos. Ese es por de pronto el pedacito que digo el remordimiento, porque pues tengo mis hermanos y tengo un programa de sapiencia y eso, pero pues de pronto hubiera podido conversar más con ellos de las cosas que a ellos les apasionaban, por eso digamos que es el pedacito del remordimiento. Pero qué bonito, Tatiana, hay algo, yo sé que puede no ser la cura, pero ahorita sigues dialogando con ellos, en esa pasión que tienes, porque mira que en cada libro, en cada clase yo creo que los recuerdas, Sí. y yo creo que entonces es muy bonito porque esto lo decía yo también en el funeral de mi mamá, ahora me corresponde seguir viviendo por ella, porque a través de mis ojos ella seguirá viendo el mundo, como una forma de decir, ellos siguen viviendo con nosotros. Entonces mira que tú le das vida a ellos en cada lectura, en cada recuerdo del arte, de la historia de la literatura. Entonces eso es muy bello porque mira que empezamos fue hablando precisamente de eso, ellos, sí. de ellos. Muy bonito eso. Está muy bonita esa reflexión. Tatiana, pregunta obligada para cerrar nuestro podcast y de verdad que agradecerte tu presencia acá. Es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. De hecho, me he leído ya los libros, no me adelanto, pero tuvimos una invitada maravillosa en nuestro anterior podcast. Ahí está, con Daniela, que es quien está detrás de cámaras y nos recomendó un libro tan apasionante que fui y me lo leí. Ya. ¿Qué libro, serie o película nos recomiendas? Bueno, esa pregunta por qué? para mí es súper difícil, porque yo leo de todo, aunque después no me acuerde, pero como todo me gusta, Sí. y el cine, a mí me dicen cine y yo ni pregunto, yo ya estoy allá. Pero entonces la respuesta de los libros como muy de cajón, pero qué culpa. Yo los que recomiendo son 100 años de soledad y El Quijote. Que yo he oído personas que dicen, esos libros no, ambos, por separado. Esos libros no, porque es muy largo, muy enredado, muy difícil y muy no sé qué. Para nada, a mí ambos libros me parecieron maravillosos, magníficos. Digo, por algo son genios, por algo son premiados, por algo son clásicos, porque es magnífico. El 100 años de soledad, pues ya no me acuerdo mucho, porque lo leí hace ya un buen tiempito, pero sí me acuerdo que me encantó, lo leí en un momentico. El Quijote lo volvimos a leer aquí con el club de empleados, con los profesores aquí en La Sabana, y dice uno, wow, ese libro se siente tan moderno. Es impresionante. A pesar de yo no sé cuántos siglos han pasado, Sí. se siente uno cercano, es gracioso y me gusta mucho como el manejo de realidades que él hace, esa mezcla que yo no sé si alguien la había hecho antes, pero digo, no, de razón que es un genio. Cervantes. Y película, me gustan muchas, pero voy a decir una, a ver si me acuerdo el nombre porque el título es La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Papa de Kirsty, algo así, que es una película que se desarrolla unos añitos después de terminada la Segunda Guerra Mundial en una isla pequeña que queda al sur del Reino Unido, ya contra Francia, que esa fue tomada por los alemanes. Entonces, digamos que la película tiene un fondo triste porque pues es pasada la guerra, los personajes han tenido pérdidas, duelos, dolores, pero es muy bonita, la película es muy dulce, es muy tierna, tiene romance, tiene amor, tiene sentimientos, tiene resiliencia, tiene libros, tiene cartas, y me parece muy linda esas películas como que dicen, no, yo quiero ver otra película así como esta. Entonces yo la recomiendo porque es muy bonita, la verdad. Tatiana, la verdad que mil gracias. No, y los libros que recomiendas me parecen maravillosos. No sabía que ibas a recomendar esos libros. Me hiciste acordar, ahí mismo lo citaste, El Quijote para mí también ha sido una cosa brutal. Hay una frase que le dice, oh querido Sancho, cambiar el mundo, que no es locura ni insana, sino justicia. Y en los 100 años de soledad recuerdo, uno de los tantos aurelianos, estaba sentado con Pilar Ternera, y dice una frase tan bella, allí Gabriel García Márquez dice, ya se querían en la mesa, al igual que en la cama. Es precioso para indicar que fue un amor que se trascendió de la mera atracción física y sexual como empezó con su amante Pilar Ternera, para transformarlo en un amor de cuidado, de cariño, de permanencia y de diálogo. Entonces yo creo que ahí es donde podemos resumir este podcast, en un Quijote que nos invita a transformar el mundo y en este caso la propia vida, pero también en un Aureliano Buendía con un Pilar Ternera que ya disfruta en la mesa
al igual que en la cama. Es decir, que se disfruta esos momentos de la vida, esos momentos de encuentro, esos momentos de diálogo. Así que creo que unos libros maravillosos recomendados. Y Tatiana, la verdad que mil gracias. Siempre tu casa, La Sabana, y gracias por hacer parte de este programa tan bello, Sapiencia Silver Senior. Muchas gracias, profesor. Entonces, a todos, recomendarles, por favor, recuerden que lo bueno se comparte y que estas experiencias de vida pueden iluminar a otros, porque en el diálogo con nosotros es que como seres humanos nos aumentamos, crecemos, porque somos seres humanos gracias a que hay un tú. Para todos, un muy buen día y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Humanidades que nos habitan, un espacio donde creemos que las preguntas, las palabras, las historias y ante todo el encuentro construyen humanidad. Si este diálogo te dejó pensando, si descubriste algo nuevo o simplemente quieres seguir preguntándote con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como @filosofíaunisabana y @teosabana, donde compartimos más reflexiones y conversaciones sobre las humanidades que nos habitan. Si alguna de estas ideas despertó en ti el deseo de aprender más, recuerda que en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana te ofrecemos espacios de educación continua, programas de pregrado y posgrado creados precisamente para eso, para pensar y transformar el mundo desde las humanidades. Como decía Martin Buber, el verdadero punto de apoyo para transformar el mundo es la transformación de uno mismo. Por eso, cada diálogo, cada pregunta y cada aprendizaje son también caminos hacia ese cambio. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Humanidades que nos habitan. Hasta pronto.